A ver, hoy no vamos a hablar solo de un libro, vamos a meternos de lleno en la figura que lo concibió, Joseph Schumpeter. Y es que para entender su obra más importante, primero tenemos que entender al hombre, con toda su brillantez, sí, pero también con todo su dolor. Fijaos, esto es una confesión privada escrita a un amigo años después de vivir sus peores tragedias. Nos revela a un hombre que encontraba en el trabajo, en un trabajo incesante, su único refugio. Era su única manera de escapar de un dolor que literalmente lo estaba consumiendo. Y esta confesión de verdad es la clave para entenderlo todo. Pues esa es justo la pregunta que nos va a guiar. Vamos a explorar esa conexión tan íntima entre la vida de Schumpeter, una vida marcada por la pérdida, y la obra monumental que nació de esas cenizas, la teoría del desarrollo económico. Venga, pues vamos a meternos en materia. Para entender de dónde sale esa perspectiva tan única que tenía Schumpeter sobre el capitalismo, tenemos que viajar a sus años de formación, a un mundo que se estaba desmoronando y reinventando delante de sus propios ojos. Claro, es que crecer en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, pues le marcó para siempre. Schumpeter no se enteró del cambio económico leyendo libros, que va, lo vivió en sus propias carnes. Vio imperios tambalearse y fortunas que se creaban y se destruían. Esta experiencia de primera mano de todo ese tumulto social y económico fue la base sobre la que construyó toda su teoría. Eso que él llamaba su visión no era otra cosa que esta intuición profunda, forjada en la pura inestabilidad. Esta línea de tiempo nos da el esqueleto de su vida, pero, ojo, fijaos bien en el lapso entre 1911 y 1934. No es para nada un simple retraso en la traducción. Entre esas dos fechas, Schumpeter vivió una guerra mundial, el colapso de su imperio natal y, sobre todo, la devastadora tragedia personal de 1926. El libro que el mundo anglosajón recibió en 1934 no era el mismo que el de 1911, porque el hombre que lo reeditó sencillamente ya no era el mismo. Bueno, y ahora llegamos al punto de inflexión. El año 1926 lo destrozó, no hay otra palabra. Pero de ese dolor tan inmenso surgió un nuevo fervor intelectual. Revisar su gran obra de juventud se convirtió en un acto de supervivencia, una forma de darle sentido a un mundo que se lo había quitado absolutamente todo. Su biógrafo, Thomas McCraw, lo deja clarísimo. Schumpeter retomó su misión intelectual bajo la carga de un dolor casi insoportable. El trabajo no era una simple distracción, era un mecanismo de supervivencia. Se aferró a la lógica, a la teoría, para no ahogarse en el caos de sus emociones. Aquí el contraste es que es la clave de todo. La primera edición la escribió un joven prodigio, un dandy lleno de optimismo. La segunda, la que ha llegado hasta nosotros, fue revisada por un hombre que había vivido en carne propia la destrucción de la que hablaba su teoría. En su propio prefacio a la edición inglesa, Schumpeter explica por qué decidió no reescribir el libro por completo. Lo dejó casi intacto, como si fuera un documento histórico de su pensamiento de juventud. Y por eso es la única de sus grandes obras que se paró a repensar tan a fondo. No fue una simple actualización, fue una reconstrucción consciente de su legado para un mundo que ya era completamente diferente. Venga, pues damos un salto a la siguiente etapa de su vida, su traslado a Estados Unidos. Aquí, el gigante intelectual europeo se enfrenta a un nuevo mundo, a un entorno académico muy distinto que no hizo más que acentuar su profundo sentimiento de aislamiento. En Harvard, nadie dudaba de su brillantez, era innegable, pero su esencia era profundamente europea. Él echaba de menos esos debates interminables de los cafés vieneses. Se sentía un extraño, un aristócrata intelectual en un entorno que no terminaba de comprender del todo. Y aunque su ambición era enorme, este sentimiento de no pertenencia nunca desapareció. Como escribió Gottfried Haberler, uno de sus colegas más cercanos, Schumpeter no era un hombre feliz. Bueno, ya que tenemos el retrato del hombre, ahora sí, vamos a diseccionar la obra. Porque el libro no es un manifiesto caótico, ni mucho menos. Es una deconstrucción lógica, metódica, del motor del capitalismo presentada con una claridad casi quirúrgica. Y esto lo ilustra a la perfección. El propio Schumpeter nos da, digamos, la hoja de ruta con este nuevo subtítulo. Lo que quería era que su nueva audiencia, la anglosajona, entendiera que esto no iba de filosofía abstracta, sino de un análisis riguroso de los componentes que hacen que el capitalismo funcione. Fue en cierto modo una concesión necesaria, un puente para un público que no estaba acostumbrado a su denso estilo germánico. Así que el punto clave es este. La estructura del libro es un argumento en sí misma. Es una arquitectura lógica que él decidió mantener. Empieza con una economía imaginaria, estática, lo que él llama el flujo circular, donde nada cambia. Y entonces introduce al héroe de su historia, el empresario, la fuerza que rompe ese equilibrio.
A partir de ahí, nos explica cómo el crédito financia la innovación, cómo el beneficio recompensa el riesgo y cómo todo este proceso genera, inevitablemente, los ciclos de auge y caída que definen al capitalismo. Bueno, y con esto ya estamos llegando al final de esta primera aproximación. Se ha presentado al hombre, a su mundo, a la estructura de su obra. Ahora queda reflexionar un poco sobre qué significa todo esto antes de que nos sumerjamos por completo en el primer capítulo. Esta cita de su biógrafo creo que lo resume de una forma perfecta. La innovación de Schumpeter no fue solo identificar al empresario como la figura clave. No, su verdadera genialidad fue conectar la psicología humana, la sociología del cambio y la mecánica pura y dura de las finanzas en una teoría dinámica y viva del capitalismo, una teoría que reflejaba, en el fondo, la agitación de su propia existencia. Nos queda esta pregunta en el aire para la reflexión. La teoría de Schumpeter no es fría, no es distante. Es la obra de un hombre que entendió el capitalismo no solo como un sistema de producción, sino como una fuerza imparable de creación y de destrucción. Una fuerza que, como él mismo experimentó, puede dártelo todo y en un solo instante quitártelo todo. Muchísimas gracias por la atención. En nuestro próximo encuentro nos vamos a sumergir de lleno en el primer capítulo para explorar ese concepto fundamental del flujo circular. Es que es crucial entender cómo es una economía sin cambio para poder apreciar de verdad la fuerza explosiva de la innovación que Schumpeter se propuso explicar. Hasta la próxima.